Coach ontológico profesional. Esa es mi profesión, sí, esa es mi profesión de cabecera, digamos. Ahí es donde empezó todo. Ahí empezó todo. En coaching. ¿Cuándo empezó todo? Hace muchos años ya. A mí me gusta contar esta historia porque me parece que es la historia que le puede pasar a mucha gente. Cerca del año 2000 más o menos, yo empiezo a sentirme simplemente muy mal con mi vida. Mal, me sentía mal, estaba triste, enojada. Había un montón de cosas que por afuera funcionaban y por dentro no. Yo no me sentía bien, no tenía muchas ideas, muchos proyectos, no veía futuro. Y en una de esos momentos feos decido irme de Venado y decido irme a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires, que era algo que siempre había querido hacer, vivir en Buenos Aires, una ciudad que a mí siempre me gustó mucho. Y empiezo a trabajar a trabajar conmigo y con muchas técnicas. Siempre me interesó mucho saber lo que pasaba más adentro del ser humano, siempre, más adentro, más afuera. No se podía reducir todo a lo práctico, al trabajo, a las cosas. No todo pasa por lo que nos pasa exteriormente. Exactamente. Ahora, yo eso lo sabía o lo intuía, pero no sabía cómo ponerlo en práctica. Exacto, cómo ponerlo en práctica. Empecé a hacer muchas técnicas, muchísimas. Piedras, ángeles, todas me fueron ayudando, algunas más, otras menos. Hasta que en un momento conozco a una persona que me dice que es coach, que ofrece trabajar conmigo. Empiezo a trabajar y la verdad que me gustó mucho, me cerró, sentí que era algo que me daba las respuestas y empecé a estudiar. Empecé a estudiar en el año 2003, yo no tenía idea de que existía una profesión así. Claro. Me fascinó, yo digo que me enamoré de coaching y sigo enamorada porque me fascinó, me dio muchas maneras de poder pensar distinto, de poder vivir distinto. Me sirvió mucho para mí. Primero te sirvió para vos. Primero lo trabajé en mí. Trabajaste en vos. Sí. Después empecé a formarme porque mi sensación era, esto no puede pasarme a mí sola, esto le pasa a un montón de personas. A la vez vos tenías otro trabajo que nada que ver. Yo cuando me fui de Venado dejé de trabajar y me dediqué a eso. Te dedicaste. En Buenos Aires trabajaba como para vivir. Para sobrevivir. Pero mi fin era... capacitar. Encontraste como tu misión. Absolutamente, claro. Absolutamente. Allá por bastante grande, después de haber estudiado otras cosas y de haber trabajado en otras cosas. Y ahí empecé a trabajar, empecé a estudiar. Me empecé a formar y empecé a descubrir y a conocer muchísimas técnicas y un mundo, la verdad que hoy disponible a todos, nuevo. Hice un máster en la Universidad de El Salvador sobre coaching y cambio organizacional, esto aplicado a empresas, que es fascinante, a grupos, digamos, no solo empresas. Y bueno, me empecé a meter en este mundo. En el año 2006... siento que había cumplido esa etapa, que había logrado hacer lo que yo fui a hacer a Buenos Aires, que era encontrarme a mí misma básicamente, y vuelvo a vivir a Venado. Mi gran objetivo fue que si a alguna persona le pasaba un poquito lo que a mí me había pasado, que tenga respuestas. Claro. Ese fue mi gran objetivo. Y en el año 2006 empecé a trabajar en Venado, nunca paré. Hasta el día de hoy sigo trabajando cada vez más. Durante muchos años tuve que trabajar en otras cosas en paralelo por una cuestión económica, porque esto todavía estaba empezando. Y ya hace algunos años pagar el derecho de piso, o sea, hacer bases. Generar, claro. Aparte era algo que en ese momento que no se conocía, ahora resuena, ahora la gente está buscando más respuesta. Cuando yo empecé y dije... Ir a un psicólogo era cosa de locos, era estar loco. Sí, claro, bueno, coaching, yo decía, hago coaching, me decían, ¿qué? Coaching, claro, hoy no, gracias a Dios, creció mucho, resuena. Tiene mucha difusión, sí. Y para suerte. Quien todavía no lo escuchó o no sabe, coaching? ¿Qué es coaching? Coaching es una disciplina, como tantas otras, que tiene una combinación de varias disciplinas. Esta disciplina lo que tiene son herramientas
muy prácticas y muy concretas para aprender a mirarme a mí mismo, a mirar mi vida, a mirarme quién soy de una manera distinta. Esto es coaching. Coaching no es un proceso terapéutico, es un proceso de aprendizaje. Aprendemos a pensar, aprendemos a sentir distinto, aprendemos a... Acá está la placa. Exactamente. Y acá está la transformación. Por eso decimos, no es terapéutico. Sí, ese proceso de aprendizaje genera una transformación. Esta transformación no es solo para la persona en individual, es para el grupo, porque esta transformación impacta en el grupo en el que yo me encuentro. Aparte, no podemos esperar nunca que el otro cambie, o sea, el grupo va a cambiar y el otro va a cambiar cuando el cambio nace desde mí. Exacto, es algo que sabemos todos. Exacto. Y el objetivo fundamental de coaching es que el coach como profesional acompañe a otra persona para que esa persona pueda realizar sus metas y sus objetivos. Todos tenemos metas. Tal cual. Muchas veces no las logramos. Y muchas veces no las logramos porque pensamos mal. Que no podemos. Pensamos que no podemos, pensamos que estamos equivocados, pensamos que yo con esto no. Que no sirvo. Exacto, entonces, esa manera de pensar... Nos bloquea. O muchas veces nos autoboicoteamos. Totalmente. Sí. O casi siempre. Casi siempre somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos autoboicoteamos. Y nos lleva a hacer las cosas de una manera que nos impide lograr lo que queremos lograr. Exacto. Entonces, el gran objetivo del coaching como disciplina es acompañar a alguien para que pueda lograr sus metas, para que vaya venciendo todas las situaciones que se van produciendo. Eso es lo que de lo que se trata coaching. Por ejemplo, puede ir paralelamente con algún psicólogo, o sea, está haciendo psicoanálisis o terapia. Totalmente. Puede ir paralelamente con la terapia tradicional que viene haciendo, ¿no es cierto? Con todo, paralelo con todo, porque una de las cosas que tiene esta disciplina, que a mí me gusta muchísimo, es que es muy abierta, no parte de una verdad, y no parte de que yo como coach sé qué tenés que hacer. Porque yo no sé, yo trabajo conmigo. Sí. Ahora, no sé lo que tengo que hacer yo conmigo. Claro, es una cuestión continua. Claro. Que la gran diferencia es que para mí, en otro momento de mi vida, esa cuestión continua era un drama. Yo lo vivía dramáticamente. Hoy, saber qué hacer con mi vida y tomar decisiones, no solamente no es un drama, sino es un crecimiento constante. Sabés que parte del crecimiento lo disfrutás. Totalmente, porque es abrir y abrir y abrir, y de esto se trata. Entonces, para esta disciplina, cualquier proceso de conocimiento que te lleve a vos mismo, de introspección, que creo que es lo que se busca en todas estas técnicas que vos presentás y que estamos compartiendo, ¿no? Desde el yoga hasta un psicólogo o lo que sea, es lo que se busca. Es lo que se busca, buscar... Entonces, el eslogan incluso del programa es porque vivir en armonía es posible. Claro. De eso hablamos. Claro. De la posibilidad de vivir en armonía y buscar qué es lo que a cada uno le resuena y le puede hacer bien para lograr ese equilibrio en la vida, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cualquier otra disciplina que trabaje en paralelo, hay momentos que son más difíciles. Hay personas que vienen en situaciones más difíciles porque suceden varias cosas, entonces hay veces que no alcanza solamente con una práctica, ¿no? Hay muchas cuestiones que tampoco las puede resolver coaching. Claro. Porque es necesario un profesional de otra índole. Exactamente. ¿No? Ahora, hay muchísimas cosas que nosotros podemos resolver por nosotros mismos si alguien nos acompaña, nos muestra y nos abre, y nos guía. Mejor. Sí. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos esa capacidad de reconocer que no estamos pudiendo hacerlo o no buscar la ayuda, queda truncado y pasa mucho tiempo, porque además cada tiempo que pasa agrava la situación, porque me voy sintiendo peor conmigo mismo. Me voy demostrando que no soy bueno, que no tengo éxito, que no lo logro. Entonces
es como una... Nos autocastigamos. Claro, es una creencia que cada vez se va haciendo más fuerte. Nosotros trabajamos muchísimo con creencias, con lo que yo creo de mí. Es fundamental. Es fundamental. Hoy vivimos en un momento muy... Y es fundamental querer hacer el cambio. Totalmente de acuerdo. No, o sea, nada viene mágicamente. Sí. Hay un trabajo personal. Sí. Si querés, vamos. Vamos. Si no querés, no hay forma. No vamos a ir a ningún lado. No hay forma. No vas a ir a ningún lado. Sí. En eso yo siempre digo que soy una bendecida porque estoy en contacto continuamente. Mi mundo es re lindo porque estoy en contacto continuamente con gente que viene a querer. Que viene, claro. Entonces es genial eso, porque la verdad que las conversaciones que yo tengo durante todo el día son muy nutritivas, son muy de crecimiento, son muy de... Y a la vez te vas nutriendo y aprendiendo de yo enormemente, enormemente. Sí. Yo creo que hago coaching y tengo un centro y me dedico a esto, porque si no iría, acá no, cuando yo vine no había coaching, claro. Ahora hay poco, ahora no sé. Si no, iría a algún lado, porque yo soy de las personas que necesito estar en contacto y repensar, porque me hace bien. Y ahí tenemos la plaquita de tu presentación y me encantó el eslogan, que la salida es hacia adentro, es lo que decíamos. Sí, para mí es una frase que me dijeron hace muchos años y para mí fue muy significativa. La salida es hacia adentro. Entonces, lo que hacemos en Intro, por eso es el nombre del centro, lo que hacemos en Intro es ir hacia adentro primero para ir hacia afuera después. Tal cual. Sí, en un contexto, ¿no? De acompañado, guiado, de mucho respeto, de mucho... Se trabaja muchísimo grupal. Yo trabajo y el mucho autoconocimiento. Grupal. Es fundamental el autoconocimiento. Sí, de ahí arrancamos. Ahí arrancamos. Sí. De saber... No solo conocerme, sino aceptarme. Aceptarnos. Perdonarnos. Claro, quererme. Quererme. Que bueno, no es poca cosa, lleva un procesito. Lleva. Claro. Yo trabajo mucho con grupos, a mí me gusta muchísimo trabajar con grupos, porque se potencia, porque podemos vivenciar esto que yo te decía al principio, ¿no? Esto que me pasa a mí, le pasa a un montón de gente, entonces ya ahí no soy yo la que estoy tan fallada. Claro. Yo siempre creí que el raro era yo. Claro, yo no desubicado era yo. Claro, no tanto. Y ves a otras personas que les cuestan más algunas cosas y a otras personas que les pasan otras cosas. Eso es muy, muy, muy potenciador. Muy potenciador. A mí me gusta mucho trabajar en grupo. Qué bárbaro. A la vez, coaching se fue nutriendo de muchas otras técnicas que avanzaron tanto este último tiempo. La neurociencia es una de ellas. Neurociencias es algo absolutamente fantástico. Sí. Esto que nosotros ahora estamos sabiendo, estas son las cosas que nosotros trabajamos en los cursos, ¿no? Digo, nosotros tenemos un cerebro físico. Ese sería el hardware, sería la computadora, sería el aparato de celular. Ahora, este cerebro hace que nosotros pensemos de una determinada manera. ¿Está? Durante muchísimos años se tuvo la idea de que lo que hacía que nosotros procesemos las cosas de una manera era el cerebro. ¿Está? Ahora hay otra cosa que es la mente, que está dentro del cerebro, que no se ve, que no está ni adentro ni afuera, porque es intangible, ¿no? Claro. Ese sería el software. Claro. Claro. El software. Ese sería el software. El cerebro entonces, sería el hardware. Vos podés tener la mejor computadora del mundo, pero vos no le pones el programa. Si el programa adecuado, sirve. no podés hacer nada. Y al revés, si tenés una computadora más o menos con un buen programa y un buen programador, se hace maravilla. Exacto. Entonces, esta, que es la mente, es la que comanda lo que pensamos. Es la que decide lo que pensamos. Ahora, el gran descubrimiento de las neurociencias desde hace apenas unas décadas es que la mente modifica el cerebro. Esto se llama neuroplasticidad. La mente modifica el cerebro. Entonces, una vez que la mente modifica el cerebro piensa más fácilmente con ese programa. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿no? Los descubrimientos se están haciendo ahora. Yo estoy fascinada con muchas cosas, algunas nuevas que estoy aprendiendo también. Esto se da a través de esos dibujitos que hay ahí, que son dos neuronas
emitiendo una corriente eléctrica, electromagnética. Eso es un pensamiento. Exacto. Eso ni más ni menos es un pensamiento. Y esas neuronas que se conectan crean redes neuronales. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando pensamos mucho tiempo lo mismo, el cerebro lo que hace es grabar esa red neuronal porque dice, esto es importante para Betina. Claro. Y si todo el tiempo estuviste diciendo no puedo, exacto, no vas a poder. Ahora, eso es lo bueno que tiene el cerebro. Claro. El cerebro es fantástico. Porque el cerebro lo que hace es ahorrarnos que nosotros pensemos cosas que ya el cerebro dice, no las pienses más, no las pensé porque ya me lo como grabaste. Manejar, caminar, comer, claro. Sí. Un montón de cosas positivas. Abrazar, vos no tenés que pensar, levanto un brazo, lo aprieto. Ahora, de la misma manera que lo hace para muchas cosas que nos es muy útil, lo hace para otras cosas que no es tan útil. Al contrario. Porque el cerebro no distingue. No distingue. Lo que vos le mandás, vos sos su amo total. Claro. Lo que vos le mandás, él graba. te obedece. Exactamente. Entonces, la forma en la que pensamos es crucial para lo que nosotros vamos generando nosotros mismos. En el día a día, de continuo. ¿Por qué? Porque con eso que nosotros pensamos, generamos un modelo mental. Una forma de ver. ¿De ver qué? Todo. De ver la vida. La vida, exactamente. A los otros, de verme a mí mismo, de ver las cosas que me suceden. Entonces ahí es donde me cuento historias. Claro. Como mi cerebro no distingue, mi cerebro me cree. Exacto. La historia que yo me cuente, mi cerebro me la cree. cree. No me cuestiona. Y ahí queda grabada. Claro, no me cuestiona nada. Entonces, ahora, vuelvo al inicio, que es lo valioso, ¿no? El cerebro está comandado por la mente. Esto que dice, mi cabeza se me va, no, tu cabeza no se te va a ningún lado. Vos hacés que tu cabeza se vaya. Entonces, acá es donde nosotros hacemos mucho hincapié en trabajar acá. Por supuesto que requiere un esfuerzo, porque nosotros andamos en automático con esas órdenes que ya tenemos. Por supuesto que requiere un trabajo. Esto que vos decías, quiero. Sí. Ok, ¿querés? Vamos. Claro, hay que hacerlo. Vamos. Salir de la zona de confort, porque no deja de ser esa incomodidad donde yo estoy, no deja de ser una zona de confort y generalmente nos negamos a hacer los cambios, por más que sepamos que esos cambios después nos traigan beneficios. Sí. Viste que esa zona de confort termina siendo muy incómoda. Sí, absolutamente. Porque es la que nos duele, exacto, es la que no nos deja cumplir las cosas que queremos, nos hace sentir mal en un momento a nosotros mismos. Sí. Ahora, por supuesto que hay un impacto social muy grande para que nosotros digamos, pero yo no puedo, pero yo no soy, pero no tengo la plata, pero no tengo esto, no tengo lo otro. Claro. Absolutamente todas las trabas posibles. Y estamos muy bombardeados, no hace falta que lo diga, qué sé yo, de los modelos de éxito que tenemos, estamos muy bombardeados. Entonces, bueno, es muy fácil caer en esa trampa. Es muy fácil y es muy caro, nos sale muy caro. Claro. Nos sale ni más ni menos que nuestra felicidad. Exactamente, nuestra propia vida. Con todas las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Enormes en muchísimos aspectos. Sí. Ahora hay otra clave que es donde yo te decía de esto de cómo vemos el mundo, de las historias que nos contamos. Esos pensamientos están inscriptos con palabras. Nosotros pensamos con un lenguaje. Sí. El lenguaje es la gran clave para coaching de transformación. La mente, las indicaciones que le da el cerebro, las da con un lenguaje. Entonces, en lo que yo me diga... Un lenguaje de programación, lo mismo que una computadora. Sí, exactamente. Un lenguaje de programación. Exactamente. Este lenguaje es tan claro como las mismas palabras que nosotros usamos para conversar. Exacto. Entonces, acá es donde empieza. ¿Qué me digo? Claro. Entonces acá es donde no solamente puedo intervenir en mis pensamientos, sino en mis conversaciones internas.
Conmigo. Conmigo, exacto, porque si yo antes de venir acá me estoy diciendo, uy, a mí no sé si me va a salir, me da vergüenza, qué sé yo, eso va a hacer que yo tenga una conversación externa. Claro. Eso es lo que impacta, modifica mi conversación externa. Sí. Y eso es lo que a mí me contacta con el resto del mundo. Y te autocondicionás. Siempre. Sí. Siempre. Para bien o para siempre mal. Que pienses de esa forma negativa. Siempre son historias. Siempre yo me hago historias. Pueden ser historias que me permitan hacer cosas o pueden ser historias que me limitan. Claro. Siempre son historias. Exacto. Ninguna es verdad y ninguna es mentira. O todas son verdad o todas son mentiras. Ahora, todo pasa por el imaginario propio. Absolutamente. Si siempre es mi manera de ver el mundo. Y encima, cuando nos empezamos a vincular y cuando no solo o sea, si pasa por el imaginario propio, mis pensamientos, y muchas veces pasa por mi imaginario el pensamiento del otro, porque él me va a decir o va a pensar que, y ya nos estamos haciendo todo un mundo. Exacto. Innecesario, porque... Y actuamos creyendo que eso es verdad. Claro. Claro. Eso nosotros trabajamos mucho, se llaman supuestos. Yo supongo que vos no me llamaste porque no me querés. Entonces, parto de que él no me quiere. Si no me querés... Claro, exacto, yo ¿no? Sufro. Claro. Entonces yo siempre digo una cosa, digo, los supuestos, tenemos el 99% de probabilidades de no pegarle. De que no sean reales. De no pegarle. Porque, digo... Nos cuesta tanto a nosotros saber qué nos pasa a nosotros mismos. Sí. ¿Cómo vas a andar adivinando qué le pasa al otro? ¿Viste? Pues si vos te encontrás una gente por la calle y digo, ¿qué tal? ¿Sos feliz? ¿Qué tal tu vida? Y dices, que queda duro, ¿viste? ¿Qué es lo que más querés vos en la vida? Bueno, no sé, yo te... Digo, ¿no? Entonces, nos cuesta a nosotros sabernos a nosotros mismos, saber a otros. Olvídate. Entonces, acá es donde el lenguaje es el que hace que las cosas sean de una manera o de otra. Acá es donde decimos que es generativo, que crea realidad, que tiene un poder extraordinario. Que yo me creo una identidad. Yo no soy lo que me digo que soy, yo me creo. Es lo que yo me, claro, me creo de crear, ¿no? Sí. Yo creo una imagen de mí. Con esa imagen me relaciono con el otro, me vinculo con el otro. Claro. Y eso es lo que yo le muestro al otro. Y dada esa relación que tengo, voy a poder asumir distintos compromisos, voy a poder hacer distintas cosas, porque si yo vengo, vos me invitás al programa y te digo, ay, no sé, a lo mejor veo, si puedo decir, bueno, sí. Voy por otro lado. Exactamente. ¿Está? Esos compromisos son los que nos van generando ciertas posibilidades. Claro. Nos van abriendo. Y si me va mal, me va mal. Vamos de nuevo. ¿Qué sé yo? Y si me va mal, está mal. Sí. No. ¿Qué es que te vaya mal? ¿No? ¿Está mal cometer errores? Bueno, el lema de intro es que un error es un tesoro. Bueno, es parte un error es un tesoro, exactamente. Y sí, porque esas posibilidades te van creando futuros. Hasta un error te crea futuro. Claro. Te va llevando a distintos lugares y eso va creando tu mundo. Eso va creando tu mundo. Entonces, acá es donde somos 100% responsables del mundo que creamos. Nosotros de nosotros mismos. Dado lo que pase. Sea lo que sea que pase, siempre tenemos responsabilidad nosotros en nuestra vida de cómo vivir esas cosas que nos pasen. Ahí siempre tenemos opciones. La responsabilidad es nuestra. Siempre. Porque es tu vida. Claro. Porque es mi vida. Siempre tenemos opciones. Y podemos tener millones de casos en todos lados de gente con vidas durísimas que hace cosas fantásticas, con vidas fantásticas que hacen cosas espantosas. Sí. Entonces, siempre la posibilidad de actuar de una manera o de otra es del individuo. Claro. Y ese actuar de una manera o de otro es conclusión de este proceso que venimos hablando. ¿Y cuánto tiene que ver el ego en esa identidad que nos vamos creando? Yo no estoy tan peleada como el ego en general. Yo creo que el ego es necesario. Sí. Hay que manejarlo. No hay que creerle todo, nada más. O hay que pegarle una patada cada tanto cuando te frena. Claro. Yo creo que el ego es un poco necesario también. Cuando nos juega
Cuando nos juega en contra, cuando nos limita, hay que tener alguna charla, decir, a ver, vamos de nuevo con esto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el orgullo o sentamos? Yo creo que todo es cuestión de conversar conmigo mismo. Esto es una de las cosas que me parece que es muy importante. Esta otra frase que a mí me gusta mucho. Sí. Me acompaña desde que empecé a hacer los cursos de coaching y todavía no la puedo reemplazar, porque me parece extraordinario. Esto de que puedo estar en el mismo lugar, con la misma gente, en la misma situación, y eso puede ser algo horrible o puede ser algo maravilloso. Claro. Eso a mí me parece extraordinario. Con los nuevos ojos que lo estemos mirando. Depende de cómo lo mire y de qué mire. Y desde qué lugar nos paramos. Exacto, sí. Claro. O sea, todo eso tiene que ver con tu responsabilidad. Claro. A ver, desde acá, ¿qué miro? Y de lo que miro, ¿qué elijo mirar? Claro. Porque yo puedo estar mirando lo que está despintado, lo que falta, lo que no. Y eso me va a generar un estado. O puedo estar mirando la posibilidad, la conversación, y eso me va a generar otro. Entonces, yo soy el que inicia ese circuito. Esto la elección es nuestra. Sí, esto es lo que más trabajamos. Entonces, acá es donde es un proceso de aprendizaje. Ajá. Aprender a elegir, volvemos al principio, cómo lograr las cosas que yo quiero lograr. Aprender a elegir en qué postura, qué me conviene mirar, cómo me conviene sentir. Por supuesto que hay mucho de emociones acá, trabajamos mucho las emociones también, que es otra área en la que se avanzó muchísimo. Todo lo que es inteligencia emocional se avanzó muchísimo. Ah, qué genial, qué coordinación. Muy atento el operador. Sí. Bueno, esta es la coherencia del ser humano que nosotros trabajamos como una forma de mirar al individuo, ¿no? Entonces decimos que son como 3 sistemas, por lo menos 3 sistemas importantes que impactan, ¿no? La cuestión del lenguaje, que es lo que estábamos hablando, toda la cuestión emocional, que es enormísima, que el impacto que tiene. Sí, yo hablo gestionar, me gusta más que manejar, porque viste, manejar puede traernos un problemita. Claro. Hablemos. Inteligencia emocional hablamos un montón, viste, y manejar las emociones puede ser peligroso también. Bien. Y esto tiene un impacto en el cuerpo. Entonces, nosotros podemos entrar por cualquiera de estos sistemas. Como decíamos, hay muchísimas técnicas, yoga, pilates, meditación, que van a lo corporal y que impactan en lo emocional y que impactan en el lenguaje. Claro. Porque en el momento en que yo salgo y tengo una visión distinta de mí misma, estoy pensándolo. Vas a comunicar de otra manera. Exactamente. Entonces, todo nos hace, todo nos modifica. Entonces nosotros podemos trabajar desde un sistema, impactar en los otros dos y así, ¿no? Entonces, ahora, darme cuenta de cómo estoy, conocerme, es el que me permite trabajar. Claro. Porque si yo no sé cómo estoy, no sé qué quiero, no sé qué me pasa, no sé por qué no logro. Me siento así, incluso llego a un estado donde no estoy bien, no estoy cómodo, tengo un proceso de angustia y no sabemos por qué. Generalmente está todo resuelto, está bien, la plata me alcanza. Bueno, eso a mí me parece, personalmente creo, y a lo mejor es un poco por mi experiencia personal. En el fondo siempre se sabe. Que no sé, a veces sí, a veces no. Yo creo que hay veces que se nos va haciendo una bola. Entonces que hay dolores muy guardados que después provocaron enojo y que ese enojo después me provoca culpa, entonces que esa culpa después me provoca, se hace como una bola. Sí. Entonces es medio difícil cuando dejo que las cosas se me vayan mucho de las manos a ver qué me pasa. A mí me pasó eso. Fueron un montón. Yo tuve que deshacer un poco, ¿no? Sí. Por no saber vivir emociones durante muchos años. Entonces, bueno, de ir buscando un poco. Ahora empieza con un sinceramiento total conmigo misma, ¿no? Sí. De bueno, ok, agarremos esto, vamos. Entonces, eso que vos estás diciendo es una de las cosas que trabajamos mucho, de aprender a vivir las emociones.
Una de las cosas importantes de vivir las emociones es aceptar las emociones. Ajá. Y vivir, transitarlas. Todas las emociones son maravillosas. Claro. Todas. Ahora, sentir la emoción es apenas el comienzo. ¿Qué hacemos con esa emoción? Es la respuesta. Claro. Exacto. Es apenas el comienzo. Estoy triste. Bueno, ok, ahí empezó. Bien. La emoción es una señal. Es una señal. Maravillosa, extraordinaria señal que tenemos nosotros como seres humanos, que somos tan geniales, Sí. nosotros de nosotros mismos, o sea, Claro. no sé, ¿qué más querés? Es como un GPS, un radar. Sí. Ahora, hay que aprender a leerlo. Hay que leer Claro. y descifrarlo y modificarlo. Claro. Entonces, Y ahí están las herramientas del coach. Sí, con las emociones trabajamos muchísimo. Porque yo creo que somos seres emocionales, mucho más que racionales, ¿no? Sí. O complementariamente, pero Sí. en realidad ni una cosa ni otra, ¿no? Yo creo que todas las decisiones que tomamos racionalmente están apoyadas Por la en lo emoción. emocional. Exactamente. Lo que nos mueve es lo emocional. Si no, nada tiene sentido. Teníamos una historieta para poner en el aire. No sé si Dice, se lee, a mí me encanta este cuento. Esta es mi postura deprimida, Claro. ¿no es cierto? Sí. Cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. Sí, exacto. Y lo peor que puedes hacer es asegurarte, erguirte y levantarte. Levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Claro. Es así. Sí. Si querés que te salga bien lo de estar deprimido, tenés que poner la cabeza así. Bien abajo. Claro, entonces me encanta. Porque es clarísimo, ¿no? Porque para estar deprimido tenés que sostener una postura, tenés que sostener un tipo de conversación. Sí. Y si vos cambiás la postura, ya empieza a pasar otra cosa. Y cambiás el ambiente en el que estás, ya empieza a pasar otra cosa. Y cambiás la conversación, ya empieza a pasar otra cosa. Entonces, nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a sostener cosas que nos hacen mal. Claro. Esto es lo que hablábamos de Agarrarnos la de esa- zona de comodidad, ¿no? Entonces, estoy mal, y no, sí, porque estoy mal, porque a mí la vida me da mal, y tal. Y sufre. Claro, Y protestar. claro. Y protestar por lo que pasa afuera. Y echarle la culpa al otro. Bueno, ese es un tema muy, muy importante, muy importante. Si nosotros estamos la mayor parte del día hablando de los problemas, de eso que sucedió, Sí. imagínate el impacto que toda esa conversación y ese pensamiento tiene en mi vida. ¿Ah? Ahora, si yo cuando sucede algo, nos suceden cosas todo el tiempo, Sí. a vos, a mí, a todos, nos pasan cosas todo el tiempo. Ahora, si yo cuando sucede algo, aunque primero rezongue, porque ponerle que no es lo que quiero, Intuitivamente. rezongue. Ahora, el tiempo que yo estoy en esa conversación, si yo puedo posicionarme en un lugar de decir, ok, ¿qué hago yo frente a esto para resolverlo? Claro. Entonces, acá es donde yo estoy usando esa mente tan maravillosa que tengo para pensar bien, como digo yo. Exacto. Para pensar bien. Yo acá no le estoy haciendo O sea, pensar. dejar de enfocarnos en el problema, sino empezar a enfocarnos en la solución. Exacto. ¿Y en qué puedo hacer yo para? Claro. ¿Y en qué puedo hacer yo para? Porque generalmente nos perpetuamos en el problema. Y seguimos, porque sí, porque me pasó, porque me duele, porque... Ahí nos convencemos de que yo soy el problema. Exacto. Entonces, no sos vos. El problema no sos vos. A lo mejor el problema está en tu estrategia. A lo mejor el problema está en la forma en la que lo estás haciendo. Pero hay una diferencia enorme. ¿Cuál? En vos no hay ningún problema. No hay ningún problema que no pueda ser resuelto aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta. Sí. Entonces, esta es una mirada totalmente potenciadora, una mirada que te dice, tú no soy yo. No sos vos. No estás sabiendo hacer esto. Y si es muy lógico que no sepas hacer algo que nunca hiciste. Es muy lógico. Sí. Como hemos vivido todos. Entonces, aprender a mirarnos así, ya empieza a pasar una cosa distinta. Esto, como te digo, necesita un esfuerzo.
porque no estamos acostumbrados, porque no lo sabemos hacer, porque tenemos hábitos. Ya tenemos ese programa de claro, por eso, en los cursos que yo hago, y yo lo hago así porque siempre me gustó y siempre me pareció importante esto de sostener, y por eso me gustan tanto los grupos, claro. Porque se crea una comunidad en la que todos nos apoyamos para que vos puedas hacerlo, porque tu éxito es el mío, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos encontramos una vez por semana y vamos haciendo estos pequeños logros y vamos viendo el logro del otro, entonces eso nos va mostrando que lo podemos hacer. Si lo podés hacer vos, lo puedo hacer posible. yo. Claro. Sabemos que y claro. saber que el cambio es posible es maravilloso. Claro. Imagínate lo que es verlo continuamente. Sí. En cosas tan pequeñas, que cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no era tan grave, que sí claro. podíamos, que no era tanto el esfuerzo, y lo que vemos es que nos trae muchísimas satisfacciones. Exacto. Muchísimas satisfacciones. Mucho placer. Ya sentirnos un poco mejor es un montón. Ya es mucho. Ya es mucho, entonces no da lo mismo. De eso se trata, aparte. De eso se trata. Empezar a sentirnos mejor. Claro. No da lo mismo que yo salga por la calle mirando, ay, cuántas motos que hay, Sí. bla, rezongando contra la ciudad y demás, a que yo salga por la calle mirando, no sé, los árboles, las casas. Qué lindo arboleda que hay. No sé. Cuánta sombra. Buscando ver otras cosas. Día de sol. Buscando ver otras cosas. Entonces eso nos va transformando. Realmente nos va transformando. Y de la misma manera que grabamos otros hábitos, grabamos estos. Grabar estos hábitos positivos. Claro. Así es. Claro. Entonces dejamos de ser tan reactivos cuando alguien nos dice algo y ¡pum! ¿No? Y pensamos más en nosotros, y pensamos más en lo que queremos, y pensamos más en cómo nos sentimos mejor. ¿Cómo empezamos a trabajar? Esto pasa mucho por el autoestima. Sí, claro. La autoestima está como traspasa todo, ¿no? Sí. ¿Cómo empezamos a trabajar nuestra autoestima? ¿Qué tips tenemos para decir, vamos a cambiar nuestra autoestima y darnos cuenta que podemos, que nos merecemos, trabajar el merecimiento? Mira, yo siempre digo en mis cursos, cuando llegamos al encuentro que trabajamos autoestima, que hay uno, yo digo, ya no hay más nada para hablar, pues empezamos a trabajar con la autoestima el día 1. Claro. Para mí lo más importante para construir mi autoestima es aceptarme. No hay nada malo en mí. No hay nada malo en mí. No hay nada malo. He hecho cosas que me salen mejor, cosas que me salen peor, cosas que no me gustaron, cosas que me fascinan. Ahora, esto tiene que ver con lo que hago, no con lo que soy. No hay nada malo en mí. Esto es lo primero. Ahora, cuando yo puedo aceptar esto y puedo aceptar que hay cosas que hago, que hice, que no me gustan, yo ya estoy trabajando en mi autoestima. Porque yo ya estoy trabajando en la aceptación. Claro. Entonces, cuando llegamos a la autoestima... Ya está trabajado. Claro, cuando yo trabajo creencias y yo lo que tengo que hacer es... ¿Tengo que hacer qué? Lo que te estás diciendo a vos mismo es que estás mal. Y pero yo debería estar... ¿Según quién? ¿Qué modelo? Entonces, vamos rompiendo esas creencias, que es la que te convierten, súper limitan, y te convierten en una persona que no es lo suficientemente alta, baja, adinerada, exitosa, buena o lo que sea. Sí. Entonces, cuando yo asumo esta responsabilidad total sobre mí mismo, yo ya estoy trabajando en mi autoestima. Porque yo lo que me estoy diciendo es que yo soy capaz de construir mi vida. Esto es fundamental. Yo soy capaz de aprender. Yo soy capaz. Yo puedo hacer esto. ¿Todos somos capaces? Sin ninguna duda. Bien. Sin ninguna duda. Sí, claro, sin ninguna duda. De ser feliz y tener una vida linda, por supuesto que sí. Sin ninguna duda. Y es posible. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Para todos esa vida es distinta. Claro. No todos aspiramos a lo mismo, necesitamos o queremos lo mismo para ser felices, pero lo que interesa es lo que vos puedas ser feliz, que cada uno. Sí, yo estoy convencida que sí. No hablo de la felicidad
del positivismo utópico, No, que está no. todo bien, está todo bien. No, no, hay muchísimas cosas complicadas, Sí. muchísimas cosas dolorosas, muchísimas cosas que nos pasan. ¿Cómo Ahora, trabajamos en dolor? ah, qué bueno. Y el dolor nos puede frenar, nos puede hundir, nos puede... Pero mientras el hundimiento sea temporario, O nos puede catapultar, o nos Bueno. puede enseñar, o puede ser un trampolín, como digo yo. sí. Porque el dolor significa muchas cosas. El dolor también significa mi enorme capacidad de amar. Entonces esto también a mí me está mostrando. Si a mí me duele mucho algo, Sí. es porque hay algo que quiero mucho y que probablemente lo perdí. Ujú. Porque el dolor tiene mucho que ver con pérdida. Con pérdida, sí. Entonces esto también a mí me muestra mucho. Mm. Ahora, yo puedo enfocarme en esa capacidad de amar, puedo enfocarme en la suerte que tuve de haber sentido eso y ese de haber amor. tenido eso. Tal cual. Puedo convertirlo en gratitud o puedo quedarme en que lo quiero seguir teniendo y no lo tengo más. Y no lo tengo más. Y no Acá es hay- donde estoy frente a una pared Ujú. y me rompo la cabeza contra la pared sola. Porque si no está más, no está más. Entonces, volvemos a la aceptación. Sí. Ahora, cuando estás focalizando en que querés que sea distinto de cómo está siendo, no estás viendo lo que está haciendo. ¿Soy clara? Sí, sí. Y en Sí. lo que está haciendo hay mucha magia Exacto. y hay mucho amor y estás teniendo muchas cosas. Y o sea, y es maravilloso darte cuenta que ese sufrimiento por ahí que hoy estás teniendo viene de un amor recibido y viene de un amor dado. Claro. incondicional. Viene de haber Y esa tenido algo capacidad- muy hermoso en tu vida, Y claro. de esa capacidad de amar y de haber amado a esa persona que Sí. tuviste la posibilidad Sí. de convivir, Sí. ¿no? Digo, ¿y cómo honro? ¿Cómo lo honro? ¿Cómo honro esto? ¿Cómo lo sigo sacando? ¿Cómo lo sigo dando? ¿Cómo sigo generando estos momentos en mi vida? Entonces, el dolor puede ser maravilloso, Sí. puede ser un enorme aprendizaje. Ujú. Aunque claro que nos cuesta, Nos cuesta. y que necesitamos el tiempo que necesitemos y bueno, tiene distintas condiciones, Sí, lógico, claro. Cada uno va a tener sus tiempos, aparte, Claro, ¿no es cierto? claro. ¿Vos ¿Cómo ves en los grupos cómo se van manejando los tiempos de cada uno de los integrantes? Yo es algo que fui aprendiendo a soltar cada vez más, porque hay veces que hay personas que les cuestan mucho tiempo Sí. y que de repente hacen un cambio maravilloso. Claro, que a lo Rápido, mejor van o sea, procesando, van procesando. y de repente hacen una transformación muy grande. Hay gente que es mucho más activa, mucho más práctica. Y va haciendo cambios Yo paulatinos. creo que esto tiene que ver mucho con la resistencia, ¿no? Que es una resistencia interna. Cuando nosotros hablamos de aprender, hablamos de desaprender. También. Entonces, primero Primero hay que des- soltar. desaprender. Entonces, algunos, yo era de las que era muy aferrada a mis ideas, a mis creencias, a algunos nos cuesta mucho soltar. Entonces, a lo mejor en un momento, después de una gran lucha, los termino soltando y ahí los tiempos son, qué sé yo, los de cada uno. ¿Cuáles son las creencias que más nos atan? Para mí creernos incapaces, creernos en falta, para mí las que tenemos contra nosotros mismos. En esto que te digo, como algo me sale mal, yo me creo Me creo que no, que soy malo. que soy malo, que no soy capaz. Sí. Y Como no tengo una pareja, creo que no me quieren, No me que no merezco. soy querible, que no merezco ser querida. Yo creo que estas creencias contra nosotros mismos son las que más nos dañan. Y para tener una pareja primero hay que saber quererte vos. Supongo que sí, no lo sé para tener una pareja, pero yo lo que sí sé es que si yo empiezo a pensar que no merezco ser querida, y lo más probable es que nadie me va a querer, Claro. o que me va a resultar muy difícil. Sí, sí. Lo más probable, porque desde ese lugar salgo y me contacto con el mundo, ¿no? Sí. Entonces, estas creencias que tenemos sobre nuestra incapacidad, sobre nuestros errores, sobre nuestras equivocaciones, y si nos equivocamos y erramos es porque Sí. estamos andando. Estamos en marcha. Claro, claro.
Sí. damos un paso atrás y volvemos, revemos la situación y vamos a corregirlo. Sí, hasta te diría ya, hoy podríamos estar diciendo que agradecer. Agradecer el error. Sí. Agradecer el aprendizaje. Sí, claro. Siempre y cuando aprendamos del error. Porque también muchas veces somos cabeza dura y volvemos a cometer el error es un error. tesoro en potencia, Claro. totalmente. Si lo sabemos, si lo aprendo, sí. Si lo aprendo. Yo digo que si tiro, a mí me gusta el básquet en la NBA, Bien. entonces la otra vez charlábamos con uno de los grupos de esto, ¿no? Ujú. Digo, un jugador que tira al básquet y que no mete la pelota. Ahora, ¿eso es un error? Sí, no metió el triple, es un error. Ahora, ¿cuánta información que esa persona tiene? Claro. Que de no haber intentado no lo tendría. ¿Está? Ujú. La primera es, lo intenté. Sí. La segunda es, fue corto, fue largo, sí, fue alto, fue bajo, está mal parado, un montón de información. Toda esa información hace que el próximo intento Lo corrija. sea mucho más probable que lo meta. Ujú. Y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en el deporte. Yo trabajo mucho en coaching deportivo también. Bien. Y lo vemos en las empresas, y lo vemos en las escuelas, y lo vemos en los chicos, y lo vemos en la educación. Ujú. Y vemos esto. En el deporte de alto rendimiento lo ves. Imagínate que Ginóbili, porque Sí. lo doy la mano, tira Sí. y se queda, ¡ay, soy malo, soy Sí, malo! soy malo. Imagínate. Nunca hubiera llegado a hacer Lo que fue. más tiene que vencer un deportista es su cabeza. Sí. Lo que más tiene trabajado. Nadal lo dijo muy claro en Sí. una frase que me encanta que dice, le preguntaban dónde estaba el secreto de su juego, ¿no? Ujú. Entonces dice, el secreto no está ni en la derecha ni en el revés. El secreto está en la cabeza. Claro. Entonces, esa manera de mirar al error. Justo. ¿Viste? Acá está. Muy atento. Sí, genial. Imagínate, todo ese potencial. Esto es una fórmula. Y Sí. la fórmula dice, Nuestro potencial nuestro potencial. Imagínate lo que es nuestro potencial. Ilimitado. ilimitado. Podés ser lo que quieras ser. Tenés que elegir. No todo a la vez, pero bueno. Sí. Messi no podría ser yo. Pues ya no, Ya pero a lo no. mejor, qué sé yo. Ahora, Messi no puede ser un científico de Apple, qué sé yo. Exactamente. Sí, No sí. sé, tuvo que elegir. Ahora, Tuvo que si elegir. a lo mejor no hubiera hecho su carrera de fútbol, podría haber sido eso también. No Sí. lo sé. Entonces, a ese potencial ilimitado que tenemos, Sí. nosotros le restamos. ¿Qué le restamos? Creencias. Claro. Le restamos Limitación. creencias. Y el resultado me refiero a juego acá, juego allá, hago esto, no hago esto, me caso, no me caso, pareja, no pareja. Mi vida es la consecuencia de esa ecuación, Ujú. de cuántas cosas yo le resté a ese potencial. Bien. Entonces acá están los no puedo, acá están los pero siempre fui así. Claro. Acá están soy no, porque a mí la vida. No me sale. Claro, Porque, claro, porque mi abuela me decía. claro, mi cabeza se me dispara. Acá están No, yo todas. soy disperso. Ahí están todas. Entonces, tal cual, claro. Entonces, si yo traigo estas creencias, Sí. acá este es el proceso, este es el aprendizaje. Si bueno, ok, ¿cuáles son las creencias limitantes? Y trabajamos estas. Y las trabajás vos, con vos y por vos. Ujú. Y eso empieza a despejar, empieza a abrir, Claro. empieza a potenciar, ¿no? Y empezás a ver que vos podés ser otra persona. Exacto. Y empezás a vincularte de otra manera. Y empezás a vincularte de otra manera. Porque somos animales sociales. Totalmente sociales. Vivimos en comunidad y tenemos que transitar en comunidad. Sí. Los coaching, vínculos son... Uno de los... Sí, somos sociales, totalmente sociales. No, nos constituimos somos en sociedad. Exacto. Imagínate que quién serías vos si no tenés quien Sí, te mire. Sí, tal cual. Puedes ser mejor el periodista del mundo, puedes tener mejor el programa del mundo, pero te Sí. constituís en quien sos, en el otro. Claro. Entonces, uno de los postulados de coaching dice que actuamos de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecemos. Ujú. Pero nosotros, a la vez, podemos modificar esos sistemas. Bien. O sea, no nos determinan,
nos condicionan. Claro. Ahora, existe la voluntad, existe la creatividad, existe las ganas, el deseo, la actitud, la postura, que hacen que vos, aunque estés en un sistema, hagas algo distinto, y ese algo distinto modifica ese sistema en un continuo. Sí. ¿Para bien o para mal? Creación, sí, claro, siempre. Exacto. Sí, claro, siempre. Bien. Sí, sí. Sí, bueno, esta es una de las cosas que a mí me gusta mucho de trabajar en grupo. Claro. Me gustaría decir esto porque me parece importante. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Me encanta que existan estos espacios para divulgar tantas cosas que se están haciendo en Venado Tuerto. Y yo soy una agradecida total. Yo, como te decía, desde 2006 que estoy trabajando acá. Siempre trabajé muchísimo. Sigo trabajando muchísimo. Hay proyectos muy lindos, hay proyectos grandes en la ciudad de Venado, sí. Y esto a mí me indica que hay mucha gente que realmente tiene ganas de crecer, tiene ganas de cambiar, que confía, que busca alternativas. También hay mucha gente que están haciendo cosas nuevas, que bueno, vos las estás divulgando. Entonces, digo, esta también es una mirada valiosa que podemos tener sobre nuestra ciudad. De cuánto es... De que hay un cambio importante en Venado. Y de cuánto es lo que hay, además de que hay muchas cosas que se pueden corregir. Hay mucho, y esto para mí es muy valioso.